Muchas gracias a todos, gracias también por invitarme, ¿no? Para mí es un honor siempre pues poder hablar del Señor a los demás y lo que Dios ha hecho en mi vida, porque al final es Él, ¿no? El protagonista de todo esto. Sí es cierto que a mí me dijeron, bueno, no te preocupes, va a ser algo muy pequeñito y veo que hay un montón de personas aquí. Entonces, pero bueno, a ver qué tal sale. Yo es la primera vez que doy testimonio así online, entonces, bueno, pues, lo que Dios quiera. Dimitri, ¿de dónde eres y que nos puedes contar un poquito de tus orígenes? Bueno, mis orígenes, yo nací en Rusia en el año 89, en una población cerca de Moscú, no os digo el nombre porque es muy complejo. Y nada, o sea, ahí pues antes de comenzar un poco, pues situaros que es o sea, estamos hablando de justo el periodo de transición del comunismo a la democracia en Rusia, por tanto, esta historia bueno, pues que yo viví, yo al final soy uno entre miles y miles de niños, ¿no? Que sufrieron estas cosas o peores todavía. Hay muchos niños que, bueno, pues quedaron abandonados ahí en las calles de Rusia y que nadie les recogió ni nada. Yo tuve la suerte, de verdad, porque pienso que mi vida es una suerte, por supuesto, pues guiada siempre por el Señor, ¿no? Y tuve la suerte de eso, de que una profesora me recogiera en un mercadillo mendigando, porque yo, pues mis padres biológicos eran alcohólicos, y yo por la necesidad que tenía de comer, de alimentarme, pues tenía que mendigar junto con mi hermana recién nacida, con 5 años, básicamente. Estuve así cerca de un año yendo a un mercadillo que teníamos cerca de la chabola donde vivíamos. Nosotros vivíamos una pobreza casi extrema. Pero bueno, o sea, ya os digo, fue realmente un milagrazo lo que me Claro. sucedió. Y bueno, y luego sabemos que acabaste en un orfanato, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, esta profesora, cuando me encontró en el orfanato, pues se me acercó y me dijo, en plan, ¿qué hacía ahí, no? Y le conté un poco la situación que estaba viviendo bueno, en mi casa con mis padres, pues de maltratos. Muchas veces mis padres llegaban borrachos, sobre todo mi padre pues me maltrataba y tal. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que ella pues vio mucha dureza en mi vida y me dijo, vente mañana al colegio que vamos a ver qué podemos hacer contigo. Entonces fui y me encerraron en el despacho del director y ahí me dijeron, mira, ¿quieres meterte en un orfanato? Y yo lo único que les pregunté, recuerdo, fue si iba a comer todos los días. Y entonces me dijeron que sí, dije, pues vamos para adelante, porque era mi máxima en la vida, poder comer, alimentarme, ¿Y básicamente. cómo era tu vida allí en el orfanato? ¿Cómo, con los niños, las cuidadoras? Pues la vida en el orfanato, a ver, nosotros al principio, y bueno, yo cuando entraba en el orfanato pensaba que toda mi vida iba a cambiar completamente, ¿no? Como que ya mi vida se había solucionado, eh, pues eso, desde la inocencia de un niño, ¿no? Como que no había más batallas en mi historia. Entonces, al principio, pues sobre todo para los mayores, porque ahí podíamos estar hasta los 18 años en el orfanato, entonces había mucho desnivel de edad y sobre todo para los mayores o sea, sí que les causamos como, pues eso, como ternura y mira qué monos, son nuevos, no sé qué, típico, y eso dura un mes normalmente. Un poco ahí como por grupismos, ¿no? Donde pues al final es una jungla donde sobrevive el fuerte y en el caso de los rusos, pues más, ¿no? Entonces ahí el tema de pegarse, el tema de darse, o sea, de maltratar, ahí no se plantea qué edad, o menos en el orfanato, qué edades tienes, ¿no? Desde lo que soy ahora mismo, diría que no era feliz, pero yo en ese momento era mi realidad y o sea, no me planteaba si era feliz o no. Sí que sabía que, que, que sentía un gran vacío dentro, o sea, como que había algo en mi vida que era muy raro, ¿no? Que me sentía muchas veces abandonado,
pero no, tampoco diría infeliz, ¿no? Porque estaba como agradecido de al menos estar en el orfanato y poder comer. Ajá. O sea, lo peor de todo lo que vivíamos quizás los niños allí, para mí era o sea, cómo nos anulaban muchos de los cuidadores nuestros sueños, digamos. Ahí no había niños que soñasen con ser policías o bomberos o astronautas, porque muchos de los cuidadores, digo muchos porque no eran todos, pues se limitaban a decirnos que esa era nuestra vida, o sea, que no había más allá y que jamás seríamos nadie, ¿no? Y entonces tú veías a muchos niños pues como que no soñaban, no había un futuro para ellos, ¿no? Y dentro de todo eso, de esa aura de desesperanza, pues yo una vez recuerdo que a mí me gustaba, o sea, para que os hagáis una idea, nuestro orfanato estaba dividido en 6 grupos y yo estaba en uno con mi hermana, en uno de esos grupos. Y cada noche nos ponían un ratito la tele, que era como o sea, como que nos gustaba mucho a todos los niños ver la tele. Y una vez de estas, una noche, pusieron una película de terror. Y a mí, pues, no sé, me gustaban y todo eso. Pero justo ese día, no sé por qué, pues me debí de portar mal o algo, que la cuidadora que estaba ahí me castigó sin ver la tele y me mandó a mi habitación. Dormíamos en habitaciones comunes, los chicos por una parte y las chicas por otra. Y resulta que yo, cuando me fui a dormir, enfadado porque todos los niños estaban ahí viendo la película que yo quería ver, pues cuando me acosté llorando porque quería verla, me di cuenta de que en la estantería había un librito morado y dije, bueno, pues no me voy a dormir y voy a leer qué hay ahí. Y entonces era un cómic, en plan con letras enormes para niños, y ponía Jesús de Nazaret, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a leer, mientras todos los demás veían películas de terror, yo lo empecé a leer, ¿no? Y no sé, cuando acabé, porque obviamente la historia pues era contada para niños, ¿no? Cuando la acabé, al final estuve un malestar increíble, porque decía, joder, a este hombre le han matado, ¿no? Porque decía que era hijo de Dios. Yo no sabía quién era Dios o todo esto, o sea, pero era como que me parecía una barbaridad, ¿no? Y entonces esa palabra, la palabra de Dios, como que de algún modo se me quedó en el interior. Y una vez, un día, pasados unos meses, una cuidadora nos dijo a todos los niños que al día siguiente iba a haber una charla de un pope es un sacerdote ortodoxo, sobre Dios, ¿no? Y como que me hizo recordar ese cómic que leí y dije, o sea como que hay algo más, ¿no? De todo esto, ¿no? Y dije, pues voy a ir, ¿no? Y entonces asistí a la charla. La charla era voluntaria y asistimos de 300 niños, a lo mejor que seríamos, fuimos 4. Entonces, estando ahí, el Pope empezó a hablarnos sobre un Dios, o sea, como que existía un ser que gobernaba todo el universo, como que había creado todo, que nos amaba, que nos quería, que siempre que lo pasábamos mal, Él estaba con nosotros, que nos hacía libres. Claro, a ver, para un niño todas estas cosas era como una barbaridad, ¿no? Pero es verdad que yo cada vez que él iba hablando más, yo me iba enfadando más, porque decía, joder, pues si tanto nos quiere, se ha olvidado completamente de nosotros, ¿no? Y entonces me levanté y le dije al Pope, si tu Dios existe, de nosotros se ha olvidado. Entonces, él me dijo, bueno, tú después de la charla, vente y hablamos en privado y te explico más detenidamente todo, ¿no? Entonces acabó la charla, yo me acerqué y él me dio unos iconitos de unos santos, unas velas y un librito para rezar, ¿no? Y me dijo, pídele a Dios todas las noches lo que quieras, que Él te lo concederá. No le creía nada. Y a partir de ahí, o sea, a partir de ahí como que empecé a rezar cada noche, a encerrarme en un baño, sin creérmelo mucho, porque realmente yo lo que quería era más demostrar al Pope que el Dios del que me habló no existía, ¿no? Y entonces cada noche, mientras todos los niños se iban a dormir, yo me escondía en un baño para rezar, ¿no? Y pedir a Dios pues todo lo que quería, ¿no? Pero no lo hacía con fe, ¿no?
Hasta que un día, o sea, una cuidadora se me acerca y me dice, Dimitri, mañana es tu cumpleaños, y yo no sabía lo que era, entonces le dije, ¿y esto qué es? ¿No? Y me explicó lo que era un cumpleaños, me dijo, mañana vas a cumplir 8 años, y para mí me pareció una barbaridad, o sea, decir, llevo 8 años vivo, o sea, qué pasada, ¿no? Me hizo mucha ilusión. Y resulta que ese día, cuando me desperté, pues obviamente nadie sabía quién era, o sea, que yo cumplía años ni nada. La cuidadora me dijo el día anterior que me tenía, o sea, que me tenían que regalar una tarta y todo, y yo pues no me lo creí mucho tampoco porque nunca había recibido un regalo. Entonces, ese día que me levanté, que era mi cumpleaños, pues algo me movió a arrodillarme, ¿no? Estaba muy contento, muy feliz de cumplir 8 años, y me arrodillé en la cama y me acuerdo que dije, Dios, si a mí el Pope me ha dicho que eres todopoderoso y nunca te he pedido nada en serio, o sea, refiriéndome a la oración que tenía antes con él en los baños, digo, me gustaría pedirte que al contar hasta 3, aquí aparezca una tarta y digo, y a cambio yo siempre creeré en ti, ¿no? Y entonces conté hasta 3 y obviamente pues no sucedió nada. Pero cuando dije 3, llamaron a la puerta y entró una cuidadora y me dijo, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti, ¿no? Y yo ahí flipé, o sea, yo ahí, bueno, o sea, empecé a llorar porque realmente era como la primera muestra que Dios como que me estaba diciendo, Dimitri, yo estoy aquí, cree en mí, ¿no? Y a partir de ahí todo cambió, o sea, empecé a rezar muchísimo. Y veías, bueno, en ese primer acercamiento a Dios, a escucharlo por primera vez, ¿los frutos de la oración los veías? O sea, Sí, o sea, sí que es verdad, yo seguía mi vida normal, o sea, me pegaban, y lo que pasa es que lo que sí cambió es que cada noche se lo contaba a Dios, ¿no? En mi rato de oración yo deseaba que llegase la noche para poder contárselo al Señor, y decía, pues me he pegado con este también me ha dado, no sé qué, no sé cuántos, pero siempre como que le contaba mi día a día. Pero es verdad que con algo más de esperanza, o sea, yo ya creía realmente que Dios estaba conmigo ahí y que no estaba solo, ¿no? Y ahí entiendo, o sea, el Evangelio cuando Jesús dice sed como niños, ¿no? Y es que yo experimenté esa fe, yo experimenté la fe de un niño, o sea, y a mí es que, o sea, me parece un regalazo eso. y después de esa primera petición, el día de tu cumpleaños, ¿hubo alguna petición más importante? Yo quería salir de ahí. O sea, yo quería salir de ahí, pero no solo, sino con mi hermana. Entonces, yo cuidaba a niños y me di cuenta que venían extranjeros y se llevaban a niños, o sea, a los bebés. Y entonces, una vez enfadado, porque a mí me encantan los bebés, veía que yo les cuidaba y otros se los estaban llevando. Entonces, una vez fui a una cuidadora y le dije, oye, que me están quitando a mis bebés y no sé dónde están, no sé dónde os los lleváis. Y entonces ella ya me dijo, Dimitri, es que los están adoptando. Y yo ya le pregunté qué era una adopción. Ella me explicó, ¿no? Que son padres, que familias que no pueden tener hijos, tal, y que, bueno, pues que vienen a por niños. Y yo ahí como que vi mi salida. O sea, y cada noche empecé a pedirle, o sea, la primera noche me acuerdo de estar rezando y decirle, Señor, te voy a hablar de lo que es la adopción, y le expliqué lo que era una adopción a Dios, y le dije, mi hermana y yo queremos ser adoptados, ¿no? Y ese día, esa noche, como que sentí que tenía, o sea, como que Dios me ponía el deseo de ir al día siguiente a la directora del orfanato para pedírselo, ¿no? Y así fue, o sea, me presenté en el despacho de la directora y le dije, mi hermana y yo queremos ser adoptados. Y me dijo que era imposible porque, bueno, pues que éramos muy mayores. Dice, la gente adopta bebés, pero no bebés tan grandes. Tú tienes ya 8 años, tu hermana 4. Dice, eso es imposible. Entonces le dije, bueno, es que yo vengo aquí porque me lo ha dicho Dios. Entonces ella se empezó a reír, me echó del despacho y, y sí, o sea, esa fue mi petición. Te adoptaron una familia de Madrid, ¿no? Sí, Y empieza ahora una nueva etapa, sí. entiendo. 2 años después, pues mis padres me adoptaron, y la verdad es que fue una pasada. O sea, fue cuando me lo comunicaron, yo no sé, o sea, caí redondo a llorar ahí de la acera porque no, o sea, no daba crédito a lo que estaba pasando. Y me acuerdo al despedirme del orfanato,
cuando nos alejábamos, viendo a todos los niños que estábamos dejando atrás, por una parte estaba muy contento porque veía que huía de ahí, o sea, como que ya se me rescataba, y por otra muy triste porque me preguntaba qué pasaría con todos esos niños, ¿no? Y aquí, llegando aquí, para mí fue todo una novedad, o sea, daros cuenta que yo nunca había ido a un bar, nunca había ido a un restaurante. Ahí en Moscú, cuando mis padres, o sea, pasamos unos días antes de venir a España y mis padres nos llevaron a un restaurante, y entonces yo, como había visto en las películas que a los camareros en las películas se llamaban así, llamar a los camareros, mi padre pasando una vergüenza increíble, o sea, encima no nos entendían, y mi padre diciendo al traductor que por favor que me parara, o sea, que yo venía muy asilvestrado. Claro, claro. Y entonces, bueno, tu adaptación con la familia, en el colegio, ¿te sentías más feliz? O sea, La adaptación, la verdad, mi hermana y yo vinimos o sea, sin saber nada de español, y en 2, 3 meses mi hermana lo hablaba perfecto y a mí me costó unos meses más, pero lo hablábamos ya muy bien. Entonces empezaron las clases. Los niños a esa edad son un poco cabrones, entonces, bueno, pues a mí me llamaban puto ruso, vete a tu país, inmigrante, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, pues lo resolví por el método tradicional ruso, ¿no? Que le di a uno una palicilla y se acabó. Se acabó el bullying para siempre. Es verdad que a veces funciona, ¿no? Y a mí, pues, me sentí súper mal después de pegarle al chaval también, porque no, yo una cosa que, a pesar de haber vivido en mi infancia todo violencia, yo no me considero una persona violenta para nada. Y yo venía aquí como en son de paz, ¿no? Porque para mí todo era nuevo, quería sentirme un niño normal, un niño como todos los demás, pero es verdad que es que yo tenía un pasado muy duro, ¿no? Entonces no me daba cuenta de ello, que no era realmente como los demás ni iba a serlo. claro. ¿Tu relación con Dios ahí seguía igual o...? No, no, porque yo llegué y ciertamente, pues, bueno, y es una cosa que me he dado cuenta hace mucho tiempo. El hombre, cuando lo tiene todo, es mucho más difícil acceder a Dios, o mucho más difícil mantener una relación estable con el Señor, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso. Yo, como vi que todo, o sea, que ya había obtenido todo, que ya tenía una familia, que ya tenía unos padres que me querían, que no vivía en la pobreza, que comía todos los días, que tenía mis juguetes, mi propinilla que me daban mis padres para que me compre chuches o lo que sea, pues poco a poco como que me traje los iconitos de los santos aquí a España. Rezaba cada noche, pero la oración ni mucho menos ya era igual, o sea, era más una oración pues como por monotonía y como muy repetitiva, ¿no? Que pues dando gracias, y que me cuide, me proteja, todo yo, y que me siga dando cosas, ¿no? O sea, es verdad que la calidad de la oración disminuyó muchísimo. Y bueno, y ya pasando un poquito a cuando vas creciendo, tu época de adolescencia. La época de adolescente fue muy complicada porque yo con 13 años rompo con Dios. Bueno, porque bueno, pues me eché una novia, yo creía que estaba súper enamorado de ella y que toda mi vida se basaba en ella. Sustituí a Dios por ella, dejé de rezar, etcétera, y lo dejamos, ¿no? Entonces yo con 13 años me acuerdo de cuando lo dejamos, cogí los iconitos de los santos que tenía ahí en la mesilla y dije, Dios, yo quiero seguir mi camino, déjame en paz, quiero ahora yo caminar por la vida y ya nos encontraremos. Y entonces ahí se produce mi ruptura con Dios. Y empiezo a liarla muchísimo. O sea, yo daros cuenta que traía una herida muy grande de Rusia. O sea, traía muchas heridas, pero la principal era la falta de cariño en la infancia, ¿no? Entonces yo lo buscaba constantemente, pues, yo qué sé, en la fiesta, en las chicas,
en malas compañías constantemente, en pensar solo en mí. Mi padre es militar, mi madre profesora, tenía una disciplina aquí muy buena en casa, que me venía muy bien, porque realmente yo necesitaba eso, ¿no? Descubrir lo que era la disciplina. Pero claro, todos mis amigos salían hasta las tantas, yo no podía porque tenía que regresar a 1 hora a casa, y entonces eso llevó a que empezara a escaparme de casa, a apagar el móvil, desaparecía una semana, nadie sabía nada de mí. Mi madre sobre todo lo pasaba súper mal, la policía pues buscándome y tal, y yo pues de fiesta, que era lo único que me importaba, pensar solo en mí y en lo que yo quería hacer. Los demás como que en ese momento me daban igual. Hasta que ya pasan 6, 7 años así, pues eso, malas compañías, amistades, y al final mi padre me sentó y me dijo, esto se ha acabado, ¿no? La próxima vez que te vayas, las puertas de casa estarán cerradas, realmente, y no te abriremos la puerta. Y realmente cuando me dijo eso, yo ya supe que era cierto, porque una de las cosas que agradezco más de mis padres, que a medida que voy creciendo más me doy cuenta de la importancia que tiene, es el hecho de que ellos siempre, cuando decían sí, era un sí, cuando decían no, era un no. Y además estaban unidos en eso, ¿no? Entonces para mí era, como que me marcaba mucho. Por eso cuando mi padre me dijo que se acabó, yo sabía que era cierto. O sea, sabía que la próxima vez que me escapara no iba a encontrar la puerta abierta. Y mi padre me planteó, o trabajas, o te pones a trabajar y a traer dinero a casa, o te pones a estudiar, sigues con los estudios, pero sacando buenas notas. Y le dije, no, me voy al ejército. y me dijo, pues muy bien también, me parece buena idea. Y entonces fue así como entré en el ejército durante 2 años. Pues el ejército a mí me enseñó mucho. Principalmente, yo, para que os hagáis una idea, yo entré al ejército creyendo, como ya no vivía en casa de mis padres, porque vivía en el cuartel, etcétera, yo ya me sentía el tío más libre del mundo, ¿no? Como que decía, no tengo que dar explicaciones ya a nadie, soy libre, tengo mi dinerillo, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y claro, estaba totalmente confundido, porque eso se llama libertinaje. O sea, no se llama libertad, ¿no? El libertinaje te esclaviza más, que fue lo que a mí me pasó. Yo viví 1 año y medio haciendo lo que me daba la gana, o sea, literalmente. Gastando todo el dinero en fiesta, en más fiesta, en malas compañías, etc. Sí es verdad que conservo también ahí del ejército, creo que el Señor me puso a grandes amigos, amigos que, además de Málaga, o sea, un gran amigo que le tengo mucho cariño, porque muchas veces nos quedábamos en el cuartel los dos y empezábamos a meditar sobre la vida, sobre todo, ¿no? Y eso me hacía pensar, eran mis momentos de pensar y reflexionar. Y es cierto que a pesar de estar alejado de Dios, Él me protegió de 2 cosas súper importantes. Una de ellas son las drogas, o sea, porque al final ahí en el cuartel, entre la tropa, se movía bastante droga, y entonces yo es como que una cosa que no me llamaba nada la atención. A pesar de convivir con ella, nunca me llamaba la atención. Y la segunda es que pues muchos del grupillo que teníamos ahí, que nos íbamos de fiesta y tal, al final luego se iban de putas. Y entonces es una cosa que a mí es como, yo sentía ahí una llamada dentro de decir, Dimitri, esto es una línea que no se puede pasar, ¿no? O sea, a pesar de estar alejado de mí y tal, esto marcaría tu vida. Y la verdad que gracias a Dios, pues cuando mis amigos hacían eso, yo me quedaba en la puerta esperando, borracho, eso sí, a lo mejor, lo que sea, pero nunca entraba. Y la verdad es que doy gracias a Dios, porque realmente es que Él, a pesar de estar alejado, ya os digo, me protegía, ¿no? Me protegía de todo eso.
Y un día en el ejército llegó un punto en el que supuestamente ya lo tenía todo, ¿no? Tenía dinero, tenía mi vida, tenía la fiesta, estaba haciendo todo lo que me daba la gana, pero seguía sintiéndome totalmente vacío. O sea, es como que tenía una sensación de que me faltaba algo, me faltaban cosas en mi vida, ¿no? Que me estaba dejando cosas. Y una noche, un viernes, todos mis amigos se fueron de fiesta y ese viernes me dije que no iba a salir, ¿no? Entonces me quedé ahí en mi habitación y cuando estaba en la habitación empecé a recordar toda mi vida a partir de los 13 años, bueno, no, todo lo que pasé en mi infancia, cómo Dios me rescató y cómo a los 13 años yo le abandono, ¿no? Y cómo a los 13 años, o sea, le dije que yo quería hacer mi propio camino, ¿no? Y entonces empecé a evaluar qué es lo que había hecho desde los 13 años hasta ese día, ¿no? De bueno. Y todo lo que vi a un Dimitri totalmente egoísta, que solo pensaba en sí mismo, que solo quería satisfacer a sí mismo. Había alejado a las personas que me intentaban ayudar, que me querían, a muchas las estaba utilizando y me entró tanto pánico, o sea, vi como mi vida de pronto hecha pedazos, o sea, es como un plato que rompes y ves 1000 pedazos que no sabes ni por dónde empezar a reconstruirlo. Y entonces, bueno, pues agarrando una navaja dije, me voy a suicidar, ¿no? Y entonces cuando me iba a cortar las venas, dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? O sea, fue después de 8 años la primera vez que me dirigí a Dios. Y en ese momento sonó el teléfono. O sea, justo en ese momento sonó el teléfono. Y era una amiga que me llama y me dice, Dimitri, te llamo para invitarte a un cursillo de cristiandad. Yo flipé, o sea, es como otro milagrazo, o sea, y claro, tiré la navaja, empecé a reírme, me dio risa el hecho de decir la enorme estupidez que estaba a punto de cometer, ¿no? Y le dije, sí, apúntame donde haga falta, no sé qué, y ella pues me dijo, pero te voy a explicar lo que es, digo, me da igual, ya lo descubriré cuando lo haga, y así hice mi cursillo de cristiandad. Supuso un gran cambio para mí, o sea, en el cursillo de cristiandad yo descubrí que lo que más me movía, o sea, que todo ese mal que había sembrado a mi alrededor era primero por mi miedo al abandono, porque sentía que había sido abandonado en la infancia, y sobre todo mi odio hacia mis padres biológicos, que yo es una cosa que creía que estaba totalmente, como que no le daba ninguna importancia, y descubrí que les odiaba. O sea, pero odiarles hasta el punto de que quería que se murieran. O sea, desligarme completamente en el mundo de ellos, ¿no? Y el Señor en un momento así de sagrario me lo dejó muy claro ahí. Me dijo, si quieres que yo haga algo por ti, tienes que perdonar. O sea, tienes que perdonar. Y claro, yo no sabía perdonar. No tenía ni idea, o sea, yo le decía a Dios, ¿y cómo se perdona? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero, obviamente, que tú hagas en mí, ¿no? Pero ¿cómo se perdona a alguien? Y entonces el Señor me mostró en ese momento, o sea, como que me hizo cambiar de perspectiva, ¿no? Yo veía a mis padres como dos personas alcohólicas que estaban súper mal, que me habían fastidiado toda la vida, a mi hermana y a mí, etc. Y de pronto es como que pasé a verles como dos personas que realmente estaban enfermas y que yo las estaba juzgando, ¿no? Pero no solo eso, sino que dentro de esa enfermedad que ellos tenían, decidieron libremente darme la vida, porque mi madre biológica me tuvo con 18 años. Y, de todo lo que ellos estaban pasando, pues yo les estaba juzgando y les estaba matando en mi mente, ¿no? Y claro, cuando ya lo vi desde ese punto de vista, que vivía gracias a ellos, o sea, ahí entró el amor de Dios. O sea, es que como que derribó todo ese muro que yo tenía de odio hacia ellos. Y es más, o sea, no solo les perdoné, sino que considero que les debo respeto y amor por eso, ¿no? Y toda mi vida, o sea, se lo deberé.
y empieza una nueva etapa tuya, ya con el perdón, ¿no?, de Dios hacia tus padres y con esa conversión de querer ser mejor o un poquito más coherente con la fe, o cómo va esa época. Sí, eso sí, o sea, yo salí del cursillo rollo San Pablo, ¿no? En plan, dejádmelo todo a mí que ya lo hago yo, ¿sabes? O sea, en plan, ya verás, Señor, dime el número de almas que quieres y te los traigo, ¿no? En plan, como que yo podía con todo el mundo. Y la realidad es que, o sea, yo me encontré con el Señor, volví a Él, por supuesto, toda mi vida cambió, dejé el ejército porque quería, en ese momento, sobre todo pensé en la mujer de mi vida, ¿no? Y dije, o sea, yo puedo ofrecerle mucho más que esto, ¿no? Y estoy aquí, o sea, está muy bien, no digo que esté mal, pero no es para mí, ¿no? Y que puedo dar mucho más. Y, o sea, yo salí así, pero es verdad que no tenía ninguna formación, tenía que tener un camino muy largo, o sea, de formación, de ser coherente con mi fe, etcétera, ¿no? Y al salir del ejército retomé los estudios, los acabé, me metí en una carrera universitaria y allí pues conocí a una chica. Conocí a una chica que era atea. O sea, yo en una conversación ahí con ella, pues ella me dijo que era atea, que no creía en Dios, que no creía, que tampoco se metía con la iglesia, pero que pasaba, ¿no? Y entonces aquí cometí el primer error, ¿no? Que es, me dije, yo a esta la convierto. O sea, y, y no fue así. O sea, porque fue empezar con ella y volví a la vida que llevaba antes con las chicas. Sí es cierto que seguía como diciendo, bueno, tengo que ir a misa los domingos, tal, no sé qué. O sea, mis padres también pues tiraban mucho de mí, me ayudaban en ese sentido, pero yo estaba por uvas. Y no hay, creo que no hay, o sea, yo siempre lo digo, es más difícil convertir a un converso que a un ateo, ¿no? Porque el converso lo cree saber todo y como que no le hace falta ya nada, ¿no? Pues yo estaba así, o sea, yo estaba como que todo lo que me decían mis padres de Dimitri, la estás cagando, Dimitri, estás otra vez, yo no, que yo estoy con Dios, Dios es mi bandera, el Señor, no sé qué, pero no era así. O sea, como llevaba esta vida tan incoherente, pues también empecé a dejar de confesarme, a dejar de comulgar, como que no me sentía digno, que eso es otra tentación. O sea, una de las tentaciones así, cuando uno está pasando un mal momento o un desierto, es creer que no es digno, ¿no? De acercarse a Dios. Y claro que es digno. O sea, Dios no está juzgándote ni está, si al revés, está esperando para decirte, bueno, vamos a empezar a construir algo juntos o no, ¿no? Y así estuve 3 años de que, bueno, o sea, no digo de tiraos a la basura porque no es así, pero una fe totalmente incoherente con lo que Dios me pedía. ¿Le pides ayuda al Señor en esos momentos? ¿Le recurres a Él para que un poco te pueda ir guiando en ese camino que quieres empezar? Como me sentía indigno de dirigirme a Dios, o sea, yo cada domingo iba a misa, me sentaba delante y no era incapaz de hablar a Dios. A la única que podía hablar era a la Virgen María. Ahí empecé a darme cuenta de la devoción que tenía a la Madre, ¿no? Porque me sentía escuchado, ¿no? Como que, no sé, que no significa que Dios no nos escucha. Lo que pasa es que a veces tenemos a Dios como eso, ¿no? Como un ser que nos juzga, que nos está ahí en plan, que en cualquier momento nos va a lanzar un rayo y nos va a partir, y no es así, ¿no? Pero bueno. Y yo en ese momento, a la única que rezaba era a la Virgen. Y yo le pedía, obviamente por mi noviazgo, pero también sabía, era como una oración hipócrita, porque yo le pedía, pero sabiendo que mañana iba a caer. ¿Sabes? O sea, y yo lo consideraba hipócrita porque ya no es ser débil o lo que sea, no es eso, es que yo me estaba engañando a mí mismo, básicamente. Entonces, esa vocación tuya de familia también que nos contaba al principio, ¿cómo la empiezas a buscar? O sea, Yo después de llevar 3 años con esta chica atea,
una vez quedé a cenar con una amiga y esta amiga, pues católica toda la vida, me preguntó qué tal mi noviazgo, ¿no? Y yo le comenté, ¿no? Pues fatal, porque caigo y no hay forma, no sé qué, tal, pero bueno, ahí estamos. Y me hizo la pregunta que cambió toda mi visión. O sea, no sé por qué, a lo mejor, pues, o sea, a veces el Señor nos toca a través de otras personas, así simplemente lanzándome una pregunta tan sencilla como, ¿tú la ves como la mujer de tu vida? Y yo en ese momento dudé, o sea, me quedé pensando y no sabía qué responderle, porque realmente no veía a esa chica como la mujer de mi vida. Es más, o sea, yo no concebía el compartir mi vida, el resto de mi vida, con una mujer que no viviera mi fe. O sea, pero por el hecho porque para mí es súper importante y entonces es como que no sé, o sea, me di cuenta en ese momento de otra vez de lo lejos que estaba. O sea, de todo lo que me había alejado de Dios y todas las veces que me he autoengañado a mí mismo, ¿no? Y resulta que, nada, allí caigo en la cuenta y dije, bueno, pues esto hay que dejarlo. Y sentí una necesidad de romper con esa chica y con todo lo que me rodeaba, que me alejaba de Dios y verdaderamente tomarme la fe en serio, ¿no? Y así hice, o sea, volví a Madrid, llamé a la chica, le dije, vamos a hablar, me dijo, ¿me vas a dejar? Dije, vamos a hablar. Me dice, pues no te voy a dar el privilegio de dejarme a la cara, así que si te atreves, dímelo por teléfono, tal. Dije, vale, pues sí, lo dejamos. Dice, ¿hay otra, tal? Digo, no, hay otro. Y le hablé de Jesús, o sea, le dije quién era Jesús, de que toda mi vida era de Dios y que ella todo lo que había conocido no llegaba ni al 1% de lo que era Dimitri. O sea, que Dimitri era mucho más que eso, o sea, y que yo era de Dios y que yo no podía, o sea, digo, pero te pido perdón porque el error fue mío, o sea, el error fue mío por vivir contigo, o sea, por ofrecerte un testimonio totalmente equivocado, o sea, por ofrecerte, o sea, yo había sido llamado a acercarte a Dios y he conseguido todo lo contrario, o sea, digo, por eso te pido yo perdón. Y bueno, o sea, y ahí se acaba, pero yo empecé a tomarme la fe ahí con mucha más seriedad, o sea, y toda mi vida cambió, o sea, bueno, pues las amistades así que me alejaban de Dios, vi que a lo mejor no eran tan amigos, o sea, y realmente comencé a pensar que, bueno, pues que Dios que los amigos de Dios son otros. Y porque, joder, un amigo yo creo que no sé, o sea, no te aleja de Dios. Y ya está. O sea, fue un cambio radical. La verdad que yo, como ruso que soy, las decisiones cuando las tomo es o blanco o negro, pero no hay intermedio, ¿no? ¿Y te sentías solo en ese momento? O sea, Para nada. O sea, yo viví, o sea, tenía tanta certeza de que Dios estaba conmigo y que lo hacía realmente era la primera vez yo creo que hacía algo por Dios, por amor a Él, que es que sabía que Dios tenía algo muy grande preparado para mí. O sea, y quien tenía que trabajar, obviamente, porque había llevado una vida totalmente alejada de él y ahora me iba a empezar a formarme, iba a empezar a crecer en la castidad, en la pureza, tenía que madurar en muchas cosas. Yo a partir de ahí, Dios me pide un tiempo, ¿no? Dios me pide sobre todo un tiempo de no estar con ninguna chica. Ajá. Y ahí yo me asusté porque realmente cuando me lo pidió en la oración me asusté porque una de las cosas que más me daba miedo era quedarme solo o la soledad, el silencio, como que no quería dar. Pero al final el hecho de verme como que eso me daba miedo, empecé a darme cuenta que si eso me daba miedo es porque había un problema que intentaba ocultar. Yo no sabía cuál era el problema, ¿vale? Pero sabía que cuando algo te da miedo es porque algo no está bien, ¿no? Entonces, eso me llevó a confiar más todavía en el Señor y dije, pues Señor, si tú me pides silencio, aunque me cueste, pues ya está, y soledad. Y estuve un año, que a lo mejor es muy poco, pero para mí era una barbaridad, ¿no? Estuve un año sin estar con ninguna chica.
Y en ese año fue, os puedo decir, más increíble de toda mi vida, mi relación con Dios. O sea, aprendí muchas cosas de Dios. Él me enseñó, me mostró sobre todo muchas cosas de mí mismo. Comprendí por qué no encontraba a la mujer de mi vida, porque es que no estaba preparado. O sea, si es que no tenía ni idea de nada. O sea, no tenía ni idea. Y bueno, venía con muchas heridas de mi vida anterior. O sea, pues eso, o sea, me costaba mucho el tema de las chicas, el Señor, o sea, le empecé a pedir que me purificara, o sea, que me ayudara a salir de todo eso, ¿no? Entonces, yo como que tenía mi mente en prepararme para la mujer de mi vida. Y entonces el Señor, pues, todo el tema de masturbación, de pornografía y tal, lo fue arrancando. O sea, fue trabajando muchísimo, porque yo decía, pero ¿cómo voy a amar si yo hago esto? O sea, ¿cómo voy a amar a la mujer de mi vida si caigo en cosas que no, o sea, que me alejan, ¿no? Y estuve un año trabajando en ello, bueno, sobre todo el Señor, y todo, el problema es que lo intentaba hacer todo por mis fuerzas, ¿no? En plan, venga, Señor, tal, no sé qué, pero siempre caía, hasta que una vez vi una parroquia, iba a trabajar, había caído la noche anterior, y cuando fui a confesarme, porque una de las cosas para mí que aprendí de mi noviazgo con la chica atea es que mi pecado no era más importante que el estar en gracia. O sea, para mí me importaba más estar en gracia. Entonces, sí, que caía, perfecto, pero al día siguiente me confesaba. Y porque yo lo que quería era estar, no sé, o sea, limpio para el Señor, delante de Dios, ¿no? Y entonces, a base de eso, una vez, pues en la parroquia esta, entré, estaba la parroquia vacía, me arrodillé y empecé a llorar delante de Dios, decir, Señor, llevo un año con esto, no puedo, o sea, ¿cómo me vas a presentar a la mujer de mi vida si es imposible? Si o sea, que yo la ame porque estoy cayendo en esto, qué tal, no sé qué. Y dije, hazlo tú. Y entonces me levanté y fue curioso, pero fue una pasada, o sea, no sé si me vais a llamar loco, pero yo salí ese día, o sea, de la parroquia y el cielo estaba azul. Bueno, pues salió un arco iris de la nada y yo supe que era una señal de Dios, no sé para qué, ¿no? Pero bueno, pues a partir de ese día, sin yo realmente, de verdad, o sea, sin hacer nada, se acabó todo. O sea, es como que no caí, no caí y llevaba, y pasaban los meses, y me he dado cuenta de que Dios me había sanado cuando le dejé de hacer las cosas a Él, o sea, de una forma súper sencilla. Y yo como que llevaba frustrado con el tema muchísimo tiempo, ¿no? Eso sí, le pedí al Señor que cuando estuviera preparado, mínimamente preparado, ¿no? Que me presentara ya a la mujer de mi vida, ¿no? Y me presentó a María. O sea, a partir de... me presentó en unas cenas alfa, no sé si sabéis lo que es. Y María estaba en el equipo. Yo justo ese año lancé K-Topic, por tanto la gente empezó a creer que es que yo soy fotógrafo profesional, cosa que es mentira. Entonces me llamaron para pedirme ser fotógrafo de ese equipo. Entonces, o sea, yo pues fui con mi camarilla, que es una cámara normal, y, y me di cuenta que al paso de los días solo hacía fotos a María, ¿no? Desde todos los ángulos, eso sí. Y María y yo nos caímos muy mal. O sea, al principio nos llevábamos muy mal porque ella es súper responsable, súper mandona. Yo soy todo lo contrario. O sea, a mí una de las cosas que más me cuesta es lo de la responsabilidad y tal. Y entonces yo soy como mucho más, no sé, pues tomármelo de coña, estar, pues eso, de risas. Y bueno, a María eso no, o sea, no le gustaba y a mí tampoco, en plan, el de decir, jo, esta es la típica responsable que le va todo perfecto y que lo quiere tener todo controlado, ¿no? Así que nada, allí, pero en una cena que hicimos el equipo, no sé por qué, ella y yo empezamos a hablar y estuvimos, todo el mundo se fue ya de la cena y tal, y ella y yo seguíamos y seguíamos hablando. Y ahí fue cuando empezamos, cuando, no sé, cuando nos dimos cuenta, pues eso, que el Señor tenía planes.
cómo vivís vosotros dos la relación con Dios, ¿no? Porque Ahora le paso la palabra a María, pero antes me gustaría decir, o sea, la tentación sigue. O sea, quiero decir, por el hecho que hay mucha gente que está muy equivocada y cree que llevar un noviazgo con el Señor y tal significa que no hay ningún problema y tal. No, o sea, es más al revés. Hay problemas y muchas veces, pues eso, o sea, que son muy difíciles de llevar. Y la tentación, por supuesto que sigue. O sea, es que si no, no sé. Pero es verdad que cuando lo llevas de la mano del Señor y realmente lo pones en medio del noviazgo, Él te da su gracia. O sea, Él te da la gracia de hacerlo bien, realmente, ¿no? Y claro, también los dos tenéis que querer ponerle a Dios en medio, ¿no? Pero sí que me gustaría decir que una de las cosas que más valoré en su día de María es, o sea, y de verdad que me sorprendió mucho. Yo creía que por mi vida, por la vida que había llevado, que la mujer de mi vida me iba en cierto modo pues a decir, joder, pues sí que has estado alejado, sí que has hecho de todo, ¿sabes? Y fue curioso cuando le conté a María toda mi vida, ¿no? O sea, porque yo no quería ocultarle nada, no quería ocultarle quién era yo, de dónde venía, ¿no? Y la respuesta de María fue, joder, pues gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en ti. O sea, lo único que soy capaz de ver aquí es la obra que Él ha hecho en ti. Y, o sea, esa sensación de no sentirme juzgado, sino al revés, amado, fue una pasada. Fue decir, es que sí, Dios es el que ha hecho todo, ¿no? Pues es que yo tal cual, pues es verdad que de primeras, yo estuve 3 años en también como ese periodo de soledad, de encontrarme con el Señor y justo conocí a Dimitri después. Y a mí de primeras me daba mucho miedo porque yo estaba muy bien con el Señor y ahora encontrarme con este chico, con este pasado y tantas cosas, pues al principio daba miedo, sobre todo pues por hacerle daño o hacernos daño lo que fuese, ¿no? Porque al final el amor implica sufrimiento muchas veces y dolor. Y al principio me dio miedo, pero o sea, cada vez que iba conociéndole más y viendo lo que él ha dicho, o sea, no era lo que él hacía, sino lo que él dejaba a Dios hacer en su vida, ¿no? Y eso me quitaba todo el miedo. Y luego que veía pues que el centro de su vida era Dios y es que esto es como que saber que tienes el centro ahí, todo es mucho más, no sé, que sabes que está sobre tierra firme, sabes que eso no se tambalea tan fácil. Entonces eso me dio mucha confianza y no sé. ¿Y qué le podéis un poquito recomendar pues a todos esos novios, ¿no? Que ahora, por ejemplo, también con el tema este del confinamiento y que estamos un poco cada uno en su casa? ¿Qué diría? Pues eso, que es súper importante, o sea, a nosotros nos ayuda mucho el realmente hablar de las cosas como las vemos y cómo las sentimos, de intentar transmitirlo y de ir buscando como, pues, cosas que nos ayuden, ¿no? En el año del Erasmus nos ayudó muchísimo un libro porque nos dimos cuenta que nos queríamos, pero cada uno a su manera. Yo quería a Dimitri como me gustaría a mí que me quisiesen y él a mí como a él le gustaría que se quisiesen. Y somos personas súper diferentes. Entonces era como, pero no entiendo que yo te estoy queriendo y tú no te das cuenta de todo lo que te quiero. Y igual, ¿no? Y estuvimos leyendo un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, que nos ayudó un montón, pues eso, a pararnos a pensar, vale, esto es lo que a mí me hace sentirme amada, pero ¿qué es lo que a ti te hace sentirte amada? Entonces compartíamos eso, en plan, pues, ¿cómo nos sentimos amados? Entonces ya sabíamos como los caminos para amar al otro y eso fue una de las cosas que más nos ayudó. Y luego, pues, teniendo en cuenta que cada uno llevábamos un ritmo, yo estaba en la universidad y él trabajando, el buscar siempre como un día al menos a la semana para tomarnos un rato largo, pero todos los días como a una hora o en un momento concreto, pues o por la mañana o por la noche antes de irse a dormir a hablar y intentar ser bastante transparente para que el otro pueda ponerse un poco en tu piel, porque si no, a distancia es súper complicado. Así un poco los pilares más fuertes
Dios. Dios, ¿no? Dios y la oración, la confianza también y la sinceridad y el perdón. Bueno, son muchos pilares, pero Dios es el principal. ¿Cómo sabes que Dios, o sea, cómo sabías que Dios te hablaba? ¿Te venían ideas a la cabeza? ¿Cómo distinguías tu voz de la voz de Dios? Yo, por ejemplo, sé que es de Dios cuando de pronto siento una certeza en el corazón muy fuerte en mi interior y esa certeza me da mucha paz. O sea, a pesar de que me pueda costar o no, o sea, pero sé que me da paz y en cierto modo sé que es de Dios, o sea, es una certeza. ¿Cómo lo hará el Señor? No tengo ni idea. O sea, pero no son ideas que de pronto, no, sencillamente sé que es Él. Nos preguntan ¿qué obstáculos crees que hay en un noviazgo y si crees que la diferencia de fe es un obstáculo insalvable? A ver, siempre, o sea, alguna vez sí que es verdad, me preguntan esto, o sea, yo no quiero dar a entender, no sé si a lo mejor lo hago no sé, no quiero dar a entender que personas que no creen, o sea, que no puedas estar con personas que no creen o de otra religión, no. O sea, yo a esas personas las admiro, de hecho, porque creo que tienen ahí una misión muy, muy, muy importante. Ahora, yo en mí sé que no es para mí. O sea, sé que yo no sirvo para eso. Pues igual que Dios ha repartido los dones, yo cuando repartía ese don, yo debía llegar de los últimos. O sea, porque a mí no me lo dio, ¿no? Entonces, pero sí que yo admiro mucho a las personas o sea, viven de una forma coherente, a pesar de que la otra persona a lo mejor no tenga la misma fe, ¿no? Y creo que ahí hay una gran misión que el Señor sin duda sabrá cómo recompensar, o sea, seguro. ¿En realidad tienes contacto con alguien del orfanato? Sí, o sea, bueno, de hecho, hace unos años, a través de una chica que justo vivía en mi mismo orfanato, la adoptaron otros españoles. Esta chica acabó trabajando en la embajada rusa aquí en España. Y gracias a ella conseguí contactar con mis padres biológicos a través de una red social rusa. Y bueno, por si había preguntas al respecto, tengo constancia después de hablar con ellos que salieron del alcoholismo, o sea, ya después de nuestra adopción dejaron el alcohol y nació una hermana más. O sea, sé que tengo una hermana que, bueno, no conozco personalmente, pero... Hay gente que piensa que, bueno, que si tú mantienes un noviazgo casto, cuando llegues al matrimonio no te vas a haber conocido lo suficiente. Entonces, ante ese miedo, deciden no mantener un noviazgo cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué les podrías decir a estas personas? ¿Tú tienes miedo a eso? Yo ninguno, no sé. O sea, a mí siento ser así, pero bueno, también al final yo os digo, a mí me parece que es una excusa. Al final, o sea, es el argumento fácil al que me tengo que agarrar para caer, ¿no? La verdad es que no nos preocupa mucho el tema, porque al final es algo que vivir de cero con la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, creo que es algo bonito de descubrir juntos, ¿no? Y eso es como lo vemos nosotros. Cuando, Dimitri, cuando decías que llevabas incoherencia en una de las relaciones con una chica respecto a tu fe, que no acababa de haber esa coherencia, si te refieres solo al tema de la virginidad y la castidad o si habían otros aspectos de la fe que tampoco te cuadraban, ¿no? en esa relación, o sea... Sí, obviamente uno de los aspectos es el sexual, o sea, al que me refería, pero también es verdad que había muchas cosas que yo estaba cediendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ella quería que viviéramos juntos antes de casarnos para ver qué tal iba la cosa. Entonces, como que yo decía que no, sabía o sea, que eso no era lo que yo quería, pero sin embargo, al final es como que poco a poco ella me iba convenciendo, ¿no? O sea, al final como que iba en cosas que para mí eran importantes,
las iba, o sea, le iba quitando toda la importancia y iba perdiendo pues coherencia con lo que realmente yo creo, con lo que realmente yo quería para mi vida, ¿no? Y así como este caso, pues muchos, ¿no? O sea, respecto a la educación de los hijos, o sea, cuando salía o sea, hablábamos sobre, yo qué sé, a educar a los hijos, yo veía que teníamos, o sea, visiones completamente diferentes. O sea, y claro, a mí no sé, todo eso a mí me iba cargando. No ves el plan de Dios en tu vida, ¿no? O sea, ¿qué podrías decirles a esas personas que todavía están muy en el inicio de ese camino? Pues yo quizás lo que les diría es que no se conformen. O sea, yo al final no me conformaba con mi vida, ¿no? Y sabía que estaba llamado a algo más. Entonces, quizás a esas personas les diría lo mismo, que no se conformen con lo que la sociedad les venda, porque lo que la sociedad vende es una cosa sencilla, todo el mundo lo puede hacer. Ahora es mucho más difícil el hecho de decir, no, es que esto es lo fácil, ¿no? Yo lo que quiero es definirme como persona, saber a qué he sido llamado, por qué existo, por ejemplo, qué responsabilidad tengo o sea, qué misión tengo aquí, ¿no? Entonces, yo esta pregunta, por ejemplo, también pues la asocio a los jóvenes. O sea, hay muchos jóvenes que a mí me da mucha pena, pero hay muchos jóvenes hoy en día que yo veo y digo, es que se han conformado. O sea, vivimos en una sociedad en la que sí, que la gente, o sea, que los jóvenes muchos de ellos se han conformado con una vida de hacer lo que me da la gana y sin ninguna consecuencia, sin ninguna responsabilidad. Hay un miedo terrible al sufrimiento. O sea, yo veo el sufrimiento como una parte lógica y o sea, en la vida de cualquier persona, ¿no? Pues hay muchas personas como que les da pánico el sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues diría a esas personas eso, que no se conformen, quizás. También, ya aprovecho, oración por María y por mí, para que, bueno, pues el Señor nos prepare sobre todo de cara al futuro matrimonio que vamos a empezar a vivir en unos meses. Así que nada, que siempre la oración es súper importante. Sí. Oye, Dimitri y María, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido una oportunidad. Que todo sea para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Venga, un beso y gracias, Dimitri y María. Gracias. Dios, gracias. Ah, ¿no la has hecho tú? No. Sí, ¿ah? Sí.